En el video de hoy presentamos 3 horribles historias de espeleología que salieron terriblemente mal. Ninguna de ellas habría sucedido si no fuera por la subestimación de la naturaleza, la arrogancia y la falta de juicio. Desafortunadamente, cada historia es más trágica que la anterior. Como siempre, se recomienda discreción al espectador. El 5 de septiembre de 2013, Brett Smith y su amigo partieron para lo que debía ser una sencilla jornada de caza en los agrestes bosques de Nuevo México. El paisaje era desolado, vastas extensiones de roca polvorientas y parches ocasionales de bosque. Habían escuchado que el área era hogar de animales de caza, así que caminaron a través del terreno rocoso con rifles al hombro, llevando solo suministros básicos y una cuerda para emergencias. Ninguno de los dos estaba preparado para espeleología ni tenían el equipo adecuado. Mientras caminaban, encontraron lo que parecía un agujero irregular en el suelo, casi camuflado por el terreno accidentado. Brett se acercó, inclinándose sobre el borde. El pozo parecía inofensivo a primera vista. Una amplia abertura que se estrechaba bruscamente hacia un pozo vertical de aproximadamente 10 metros de profundidad, oscuro y lo suficientemente profundo como para ocultar el fondo. Los lugareños lo llamaban All the Pit o simplemente el sumidero. Aunque no estaba marcado en mapas ni advertido como señales, era conocido como un peligro para los espeleólogos por su forma engañosa y sus traicioneras caídas. Mirando hacia la oscuridad, sintieron una chispa de emoción ante lo desconocido. A pesar de no tener experiencia en espeleología, decidieron explorar. Brett, sin considerar los riesgos, ató una cuerda de nylon liviana a un árbol cercano. La cuerda no estaba diseñada para soportar el peso de un cuerpo humano, pero pensaron que sería suficiente solo por esta vez. Mientras descendía, Brett sintió una mezcla de emoción y tensión. Las paredes del pozo eran más estrechas de lo que había anticipado, presionándolo a medida que bajaba. Usando los pies para apoyarse en la roca, avanzaba poco a poco, mientras su amigo lo observaba desde arriba. Sin embargo, cuanto más descendía, más inseguro se sentía. El espacio se estrechaba y lo obligaba a maniobrar de lado, girando su cuerpo para evitar las rocas dentadas. Comenzó a sudar. Sus brazos se cansaban y la delgada cuerda le recordaba constantemente su fragilidad. A mitad del camino, Brett notó que el pozo cambiaba. Las paredes se cerraron aún más, dejándolo apenas con espacio para pasar los hombros. Su pie resbaló, desprendiendo algunas rocas que cayeron con un ruido fuerte y escalofriante al fondo. La tensión en sus brazos se hizo insoportable y el miedo lo invadió por primera vez. Intentó gritarle a su amigo que planeaba subir, pero su voz era débil y temblorosa. Su amigo le pidió que esperara, pero no había un plan claro. Los dedos de Brett se acalambraron y sus músculos se fatigaron rápidamente. Luchaba por mantener el agarre mientras su cuerpo temblaba bajo su propio peso. Desesperado, su amigo decidió usar un vehículo todoterreno para ayudarlo. Ató la cuerda al vehículo, esperando que la fuerza adicional permitiera a Brett subir. Sin embargo, Brett sintió que la cuerda comenzaba a tensarse de forma inadecuada. Gritó para que detuviera el ATV, pero ya era demasiado tarde. Un chasquido repentino resonó en el pozo. La cuerda se rompió. Brett cayó, sin tiempo para reaccionar, cayendo casi 6 metros. El impacto contra las rocas fue brutal. Un sonido sordo y repugnante llenó el pozo mientras su cuerpo golpeaba las piedras irregulares del fondo. La agonía fue inmediata y abrumadora. Intentó respirar, pero cada inhalación era superficial y dolorosa. El dolor atravesaba sus extremidades, implacable, mientras yacía allí inmóvil. Desde arriba, su amigo John se congeló al escuchar el chasquido de la cuerda y el ruido del impacto. Miró al pozo, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. Finalmente, con las manos temblorosas, llamó a los servicios de emergencia. Los rescatistas llegaron rápidamente y comenzaron a trabajar con precisión metódica. Lanzaron cuerdas y linternas hacia las profundidades, llamando a Brett por su nombre. La tensión aumentaba a medida que descendían, pero no había respuesta. Finalmente, cuando llegaron al fondo, encontraron lo que temían. Brett estaba muerto.
La tragedia fue desgarradora y una lección brutal sobre los peligros de subestimar la naturaleza y la importancia del equipo adecuado en actividades al aire libre. El pozo, traicionero y oscuro, reclamó una vida ese día, dejando una advertencia imborrable para futuros aventureros. Al llegar al fondo, Brett yacía inmóvil, su cuerpo atrapado entre rocas irregulares. La caída había sido catastrófica y las heridas que había sufrido eran graves, un cruel testimonio del impacto brutal. A pesar de cualquier esfuerzo por aferrarse a la vida, estaba claro que Brett había luchado por mantenerse consciente, pero finalmente sucumbió a la despiadada fuerza de la caída. Su cuerpo sin vida era una sombría confirmación de que su lucha había terminado mucho antes de que los rescatistas llegaran. John permanecía junto al borde del pozo, con la mirada fija en la cuerda rota. La realidad de lo que había sucedido lo golpeó con fuerza. Había esperado un milagro, pero ahora, en el silencio que llenaba el pozo, el horror de la situación era innegable. Brett no había sobrevivido. El equipo de rescate llegó y comenzó a trabajar con cuidado para recuperar el cuerpo. Usaron cuerdas y poleas, asegurándose de no perturbar el frágil equilibrio de las rocas que lo mantenían atrapado. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente izaron el cuerpo de Brett a la superficie. Allí los rescatistas permanecieron en silencio, sabiendo que sus esfuerzos habían llegado demasiado tarde. Habían pasado horas y el pozo, ahora vacío, permanecía como una cicatriz en la tierra, un sombrío recordatorio del riesgo y la tragedia que surgieron al subestimar sus profundidades. La siguiente historia: dos jóvenes y su búsqueda temeraria. Nuestra próxima historia sigue a dos adolescentes cuya arrogancia los llevó a ignorar todas las reglas, empujados por una mezcla de búsqueda de emociones y desafío. Convencidos de que nada podía salir mal, subestimaron completamente los peligros. El 18 de julio de 1980, David Carson y John Brock, ambos de 19 años, llegaron al Parque Nacional de las Cavernas de Carlsbad, en Nuevo México. Eran buscadores de emociones, impulsados por el deseo de explorar lugares que pocos se atrevían a visitar. Tras pasar parte de la tarde en un bar cercano, donde bebieron varias copas, se dirigieron al parque con la intención de aventurarse más allá de los senderos oficiales. Cuando llegaron al centro de visitantes, se acercaba la hora de cierre y la mayoría de los turistas ya se marchaban. Sin embargo, Carson y Brock tenían otros planes. Querían explorar los oscuros pasajes no cartografiados de las cavernas. Al llegar a la entrada principal, vieron cómo los últimos grupos de turistas eran evacuados. Ignorando el sol poniente y las advertencias, caminaron por el camino principal y se adentraron en la cueva. Llegaron a la amplia cámara conocida como el Teatro de la Noche. Una gran cadena bloqueaba el acceso, acompañada de un letrero prominente que advertía no pasar más allá de este punto. Para la mayoría de los visitantes, este sería el final del camino. Pero para Carson y Brock, la advertencia fue una invitación. Con un rápido vistazo para asegurarse de que estaban solos, cruzaron la cadena y entraron en los oscuros pasajes más allá de los límites oficiales. El ambiente cambió rápidamente. El silencio y la inmensidad del subsuelo los envolvieron. La temperatura bajó notablemente y el aire adquirió una sensación opresiva. Carson lideraba el camino con su linterna, cuya luz apenas iluminaba suficiente para avanzar. El mundo que los rodeaba era un oscuro abismo y cada paso parecía llevarlos más profundamente hacia lo desconocido. Pronto encontraron una puerta cerrada con llave, instalada para evitar que los visitantes se adentraran en las zonas más peligrosas de la cueva. En lugar de detenerse, Carson y Brock buscaron una forma de pasarla. Descubrieron una estrecha cornisa sobre la puerta y decidieron intentar cruzar por allí. La repisa era precaria, resbaladiza por el guano y desigual en algunos puntos. Carson avanzó primero, equilibrándose con cuidado mientras sostenía su linterna. Brock lo siguió, con cada paso sintiendo que el peligro aumentaba. Alrededor de las 9:45 p.m., Carson pisó una roca suelta y perdió el equilibrio. En una fracción de segundo, cayó desde una altura de 12 metros, aterrizando en un montón de escombros. El sonido del impacto resonó en la cueva, fuerte y claro, deteniendo a Brock en seco.
iluminó el área con su linterna y vio a Carson inmóvil, rodeado de rocas irregulares. Brock descendió rápidamente para ayudarlo. Al llegar, encontró a Carson apenas consciente, con el rostro retorcido de dolor y lágrimas en los ojos. Estaba atrapado bajo una pesada capa de escombros, rodeado por un pequeño espacio de aire. Brock comenzó a retirar las rocas, pero el estado de su amigo era grave. Carson tenía cortes y moretones por todo el cuerpo, y lo peor llegó cuando Brock intentó levantarlo. Un grito desgarrador escapó de la garganta de Carson. «No siento mis piernas», logró decir Carson entre jadeos. Las palabras flotaron en el aire húmedo, llenando a Brock de un terror indescriptible. Sabía lo que eso significaba, pero no se atrevía a decirlo en voz alta. El pánico se apoderó de Brock. Estaban en lo profundo de la cueva, aislados, lejos de cualquier ayuda. Con cada segundo que pasaba, Carson se debilitaba más. Su respiración se volvía superficial y su piel estaba cada vez más pálida. Brock sabía que tenía que buscar ayuda, pero dejar a Carson solo en esa condición era una decisión casi imposible. Tomó la mano de su amigo y la apretó con fuerza, luchando contra el terror creciente en su interior. La acción inmediata de Brock fue crucial para garantizar la seguridad de su amigo. Dejando a Carson atrás, comenzó la ardua tarea de navegar de regreso a través de los pasajes de la caverna de Carlsbad. Su mente estaba inundada de miedo y culpa. Reflexionaba sobre la decisión de aventurarse en áreas prohibidas, impulsada por el alcohol y la imprudencia. Sentía una responsabilidad aplastante por la situación de vida o muerte de su amigo, culpándose por sus acciones. Mientras Brock avanzaba, su pánico se intensificó, llevándolo a perder el rumbo dentro de la compleja red de pasajes. Desorientado y abrumado, vagó sin rumbo fijo. El miedo a perderse agravó su desesperación. Su mente estaba nublada por el recuerdo de Carson, paralizado de la cintura para abajo y las posibles consecuencias de sus acciones. En un momento de desesperación, Brock se abofeteó con fuerza en un intento de recuperar la concentración. Lentamente comenzó a orientarse y a retroceder sobre sus pasos. Con una determinación renovada, Brock navegó por el terreno. Su resolución se fortaleció con cada paso exitoso. Finalmente, tras horas de esfuerzo incesante, emergió de las profundidades de la caverna, exhausto y sin aliento. Corrió al centro de visitantes, donde encontró al guardaparque John McLaughlin. Entre palabras apresuradas, le informó del accidente. McLaughlin, consciente de la gravedad de la situación, llamó de inmediato a un equipo de rescate técnico. En menos de una hora, un grupo de rescatistas experimentados llegó al lugar, equipados con cuerdas, camillas y equipo estabilizador. Evaluaron rápidamente la situación y comenzaron a preparar la extracción. Las lesiones de Carson eran graves y cualquier movimiento imprudente podía empeorar su condición. Lo estabilizaron cuidadosamente en una tabla rígida, asegurando su columna para evitar daños adicionales. La operación de rescate fue delicada y metódica. Cada paso se tomó con extrema cautela para minimizar el dolor y el riesgo. El equipo comenzó el arduo ascenso a través de pasajes estrechos y superficies resbaladizas, enfrentando numerosos desafíos. Los rescatistas se comunicaban en voz baja, coordinando cada movimiento para garantizar la seguridad de Carson. Horas después, cuando el amanecer iluminaba el desierto, el equipo emergió de la entrada de la cueva, agotado pero aliviado. Carson fue trasladado de inmediato al Centro Médico Guadalupe, donde los médicos confirmaron el alcance de sus lesiones. Una lesión grave en la columna lo había dejado paralizado permanentemente de la cintura para abajo. La noticia fue devastadora para Carson, su familia y la comunidad espeleológica. Las acciones imprudentes de Carson y Brock, impulsadas por el alcohol y el desprecio por las normas de seguridad, habían tenido consecuencias irreversibles. Este incidente reforzó la importancia de respetar las pautas de seguridad en entornos peligrosos. Los funcionarios del parque implementaron medidas más estrictas, reforzaron las barreras de seguridad y aumentaron las patrullas en áreas restringidas para evitar futuros accidentes. La última historia, la trágica aventura de Ben Miller. Nuestra última historia es aún más desgarradora. Tiene lugar en lo profundo de una cueva menos conocida, un lugar remoto y peligroso que Benjamin Miller y dos de sus amigos decidieron explorar.
Motivados por la curiosidad y la emoción, se adentraron en un entorno infame por sus pasadizos angostos y extrañamente inclinados que formaban un intrincado laberinto de roca. A medida que se adentraban en la cueva, arrastrándose por espacios reducidos y avanzando sobre sus vientres, llegaron a un corredor especialmente estrecho. El aire era enrarecido y el frío de las paredes de piedra calaba en sus huesos. La luz de sus linternas proyectaba sombras inquietantes sobre las rocas irregulares. Ben, liderando el grupo, notó lo que parecía ser una abertura más adelante, que prometía una cámara más grande. Emocionado por la posibilidad, decidió avanzar sin esperar una segunda opinión. Mientras se empujaba más adentro del canal, el espacio comenzó a estrecharse de forma dramática. Antes de darse cuenta, estaba atrapado. El pánico lo invadió mientras intentaba retroceder, pero la roca lo sujetaba con fuerza, presionándolo contra su pecho y espalda. Sus amigos alarmados se apresuraron a alcanzarlo. Ben jadeaba, esforzándose por moverse, pero cada intento parecía empeorar su situación. Estaba torcido, en una posición incómoda, atrapado firmemente en una curva del estrecho tubo. Reconociendo la gravedad de la situación, uno de los amigos logró regresar a la superficie para pedir ayuda. Mientras tanto, en la fría y oscura cueva, los minutos parecían alargarse hasta convertirse en horas. Ben luchaba por respirar. Su rostro estaba cubierto de sudor y su cuerpo temblaba debido al frío. El equipo de rescate llegó y evaluó rápidamente la situación. Sabían que la operación sería complicada. La cueva era demasiado estrecha para utilizar equipo pesado, por lo que tuvieron que cincelar la roca e instalar un sistema de poleas manual. Sin embargo, la condición de Ben empeoraba rápidamente. Su cuerpo estaba aplastado y torcido de una forma que le hacía casi imposible respirar. Los rescatistas forzaron aire fresco hacia el canal para mejorar la calidad del aire, pero el alivio fue limitado. El frío extremo agravó la situación y Ben comenzó a mostrar signos de hipotermia, temblando violentamente mientras su temperatura corporal descendía. A pesar de los mejores esfuerzos del equipo de rescate, la situación se volvió desesperada. El rostro de Ben reflejaba una angustia profunda y su vitalidad disminuía con cada hora que pasaba. Finalmente, los rescatistas lograron ampliar el pasadizo lo suficiente como para liberarlo. Sin embargo, su cuerpo estaba tan agotado que no podía moverse por sí mismo. Fue trasladado rápidamente al hospital, pero trágicamente falleció debido a la gravedad de sus lesiones y al tiempo prolongado que estuvo atrapado.